Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Agradecido de contar con su fiel sintonía de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales como @SuMundoTV. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Vaya a nuestro canal de YouTube, Su Mundo TV. Dele a esa campanita, suscríbase a nuestro canal para que pueda disfrutar de la exquisita programación que en Su Mundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Hoy con muchos temas de interés nacional que conversar, que compartir con ustedes, recordándole que son los protagonistas de este espacio Controlando la Mañana. Hoy iniciamos con un tema muy interesante, y es que en el día de ayer conversábamos sobre la resolución emitida por el Intran, la cual entraba en vigencia a partir del día de ayer a propósito del transporte, los transportes de cargas que circulan por el Gran Santo Domingo, por el Distrito Nacional, también respecto a lo que se comprende como un área restringida en la cual tienen prohibidos los cargamentos de carga circular. Para estos fines, todo aquel vehículo pesado que transite por esta zona restringida debe o deberá contar con una carta de ruta previamente autorizada para transportar su carga por esta zona restringida. Hemos criticado que esta medida asumida, esta resolución asumida por el Intran, es una resolución que en múltiples ocasiones se ha emitido para la prohibición de la circulación de vehículos pesados por la ciudad, pero que sin embargo vemos que casi siempre, o la mayoría de veces, o digamos que siempre, estas medidas son ignoradas por los sindicatos de camiones, por los transportistas de cargas, y al final poco valen, poco peso tienen ante un régimen de consecuencia que no castiga, que no sanciona a los sindicatos y camioneros que violenten estas resoluciones que en múltiples ocasiones se han emitido por las autoridades competentes, quienes regulan el tema del tránsito en la República Dominicana. Vimos que el director del Intran, el amigo Hugo Vera, había afirmado que previo a emitir esta resolución se había sentado con los transportistas, con los sindicatos para llegar a un acuerdo amistoso en tal suerte de que esta resolución se pueda cumplir a carta cabal. En el día de ayer, conversando con mi compañero William Correa, les reiteraba que no creía mucho en esta resolución, en el sentido, repito, que en múltiples ocasiones las autoridades han emitido resoluciones similares para la prohibición del tránsito en el Gran Santo Domingo. En vista de eso, decía que poco creía en esta medida, y a pesar de que Hugo Vera había anunciado que se había sentado, que había conversado con los sindicatos, decía que era poco creíble y que tan pronto comenzara el régimen de sancionar a quienes la violenten, íbamos a ver una reacción de parte de los transportistas. Y ahí, como podemos ver en pantalla, esto ocurrió, me parece, en la autopista 6 de noviembre, lo propio ocurrió en otras importantes zonas de acceso al Gran Santo Domingo, donde los transportistas se revoltearon cuando eran fiscalizados por las autoridades. Esto quiere decir que si hubo realmente una conversación con los sindicatos de transporte, al parecer esta conversación, aunque la calificó de exitosa el amigo Hugo Veras, vemos con este show que se dio ahí que es todo lo contrario. Vemos a los camioneros revolteados, vemos que los camioneros incluso paralizaron el tránsito, y todo camión que venía de igual manera confabulado le decían que se detengan, y paralizaron el tránsito en esta zona de Santo Domingo. Esto quiere decir que la conversación previa que se había dado antes de emitir esta resolución fue poco exitosa, y que continuamos teniendo grandes retos respecto a la circulación del transporte pesado en el Gran Santo Domingo. Continúan estos retos. He dicho que lamentablemente los sindicatos de camioneros, los transportistas de carga en la República Dominicana actúan como chivos sin ley en el país, y que hasta el sol de hoy no ha habido una medida contundente ni una resolución que prohíbe el tránsito que los transportistas respeten. Al momento de que los transportistas sienten que las autoridades le afectan sus intereses con el tema de prohibirles el paso por la ciudad y enviándolo a circular de una provincia a otra por las periferias de Santo Domingo, entonces se revoltean, paralizan la economía, paralizan el tránsito y detienen la economía del país. Es una práctica cultural ya de los sindicatos de transportistas de la República Dominicana,
Dominicana, pero pienso que el gobierno dominicano, que nuestras autoridades no se deben dejar doblegar el pulso por estos sindicatos. Tiene que haber, y lo decía en el día de ayer, un régimen de consecuencia. Todo transportista que viole este reglamento, que viole esta resolución, tiene que ser aplicado sobre él un régimen de consecuencia ejemplar, debe ser apresado. Nosotros tenemos ya que dejar de estar pasándole paño tibio a sectores que hacen lo que quieran con el país, que hacen lo que quieran con las autoridades, y al parecer aquí no termina de llegar un gobierno que se ponga los pantalones bien puestos frente a estos sindicatos. Se supone que las leyes son para todas y para todos, y no es verdad que por más poder que pueda tener un sindicato de transportistas, de transporte pesado, puede o tiene acción para doblar el pulso a las autoridades. Usted que transita por las calles de Santo Domingo, por el Distrito Nacional, por las zonas por donde acostumbran a circular este transporte, zonas donde están prohibidas, usted ve cómo se dañan las carreteras y cómo entonces eso que se convierte para algunos en un negocio, donde cada cierto tiempo tienen que estar reasfaltando o tirándole una capa nueva, metiéndole parche a las carreteras porque la dañan estos transportes. Entonces, en ese sentido, pienso que el gobierno dominicano debe sentarse en serio para resolver este tema. Y obviamente sabemos que en materia económica tener que bordear toda la periferia de la provincia del Gran Santo Domingo le significa un aumento en el gasto de combustible a los sindicatos de transporte, pero en ese sentido se pueden poner de acuerdo con alguna exoneración, con lo que fuese. Ahora bien, pero que por encima de todo impere el peso y el poder de las autoridades frente a los sindicatos de camioneros de la República Dominicana, porque definitivamente como país no podemos permitir que sindicatos de transportistas sigan doblándole el pulso a las autoridades, echando al suelo o a la basura las resoluciones que se emiten, porque al final dan un mensaje claro de que al parecer son los transportistas de carga pesada los que saben lo que tienen que hacer y que lo que le pauten las autoridades no tiene peso para ellos. Es un tema, es un gran reto que tienen las autoridades, es un reto que tiene el amigo Hugo Veras, director del Intran, para resolver este tema, pero repito, no podemos permitir que los sindicatos de transporte de carga pesada en la República Dominicana sigan haciendo lo que se le venga en gana, doblándole el pulso a las autoridades y continuando causando el gran caos que causan en las principales autopistas y avenidas del Gran Santo Domingo. Por otro lado, otro tema que hemos visto que tiene al grito al pueblo dominicano es la gran alza de los precios de la canasta familiar. Y hemos visto cómo los precios han aumentado tanto. Se ha estado conversando en estos días sobre el precio de los plátanos, los cuales se están vendiendo entre 25 y 35 pesos en los colmados, en ocasiones hasta en 40 pesos en algunos colmados del país. Este precio lo han defendido los productores de plátano debido a la gran pérdidas que sufrieron con el paso de la tormenta Fiona, que acabó con los platanales de la República Dominicana. Pero pienso que el gobierno de la República Dominicana debe intervenir eso. Veamos un estudio, me parece que del Ministerio de Agricultura, que hablaba de que en la República Dominicana se consumen 8 millones de plátanos diarios. Esto quiere decir que es un producto de primera necesidad que consume diariamente el dominicano, y en ese sentido que le cueste a uno 35 pesos un platanito verde es demasiado, eso es mucho con demasiado. En ese sentido, el gobierno de la República Dominicana debe ver cómo puede aplacar esto, cómo debe intervenir esto, cómo debe estabilizar o mejorar el precio de los plátanos en la República Dominicana, dado el importante consumo. Estamos hablando de 8 millones de plátanos cada día que consume el pueblo dominicano, y que una familia pobre tenga que pagar 35 toletes por un plátano para comérselo frito o para hacer un mangucito con unos cuantos plátanos, y que en una familia de 4 o 5 personas haya que comprar 8 hasta 10 plátanos si comen mucho, y que esto le suponga un costo de 350 pesos
para hacer una cenita, un desayunito, más los huevos que compre. No es justo que una familia de 4 miembros para hacer un desayuno, un mangú con huevo, tenga que pagar 500 pesos. Eso es mucho con demasiado. Ahí se le va el salario. Entonces el gobierno tiene que hacer una intervención urgente para estabilizar el precio, apoyar a los productores de plátanos en la República Dominicana, porque hay que reconocer que sí realmente hubieron grandes pérdidas con el tema del paso de la tormenta Fiona, que apenas ahora empiezan a reponerse con esta nueva producción, pero que en vista de las grandes pérdidas que tuvieron, se ven los productores forzados a darle un poco de alza al precio del plátano y finalmente termina llegando a los hogares de la República Dominicana a un precio que oscila entre los 25 y los 35 pesos, y eso es demasiado para familias pobres que en muchos casos viven de negocios informales, viven del chiripeo en el día a día. Y repito, no es justo que para comerse en la República Dominicana un mangucito con huevo y cebolla, una familia de 4 o 5 miembros, tengan que disponer de 500 pesos para eso. Familias que no llegan ni siquiera a los 10,000 pesos mensuales de entrada. Entonces realmente urge, y pido al gobierno dominicano, pido al presidente Luis Abinader que intervenga este tema, porque el alza de la canasta familiar es insostenible. Es insostenible para las familias dominicanas y definitivamente urge una intervención que permita reducir el costo de este tipo de artículos de primera necesidad en la República Dominicana. Cambiando de tema, hoy en Controlando la Mañana queremos hacer un interactivo, y es que ya en enero del 2023 estamos a poco menos de 2 años de las elecciones municipales, que son en 1 año y 2 meses, o poco menos de 1 año y 2 meses, y las elecciones presidenciales. En ese sentido, a pesar de que todavía no han entrado en vigencia los plazos para empezar ya con la campaña, sí hemos visto que a muchos candidatos o precandidatos de los diferentes partidos políticos han forrado el país de vallas, que obviamente estratégicamente, para sacarle el tema de la ley electoral, lo que hacen es que ponen vallas institucionales, inscríbete y demás, pero obviamente acompañada del rostro del candidato para ir sembrando la candidatura en el seno del pueblo dominicano. En ese sentido, quisiéramos hoy compartir con ustedes, interactuar con ustedes, y es que en vista de que estamos ya poco menos, repito, de 2 años de las elecciones municipales y presidenciales, saber que usted nos llame y según su apreciación, según sus simpatías, ¿quién cree usted que ganaría las elecciones del año 2024 en el orden presidencial? Repito, fecha, estamos hablando de menos de 2 años ya las elecciones presidenciales, y sabemos que tenemos algunos candidatos en el terreno. Por un lado, el PLD, que mediante una consulta eligió su candidato oficial, que obviamente tendrá que hacer una convención para rectificarlo, que es el amigo Abel Martínez, alcalde de Santiago. La Fuerza del Pueblo, que tiene su candidato único, que es el doctor Leonel Fernández. El PRM, que aunque no tiene un candidato oficial ni ningún precandidato, la gran dirigencia de primera línea del PRM sigue promoviendo y emulando la reelección del presidente Luis Abinader, y hay otros partidos políticos que ya han presentado candidaturas presidenciales varias veces, como es el caso de Alianza País, que ha presentado en múltiples ocasiones a Guillermo Moreno, otros partidos, por ejemplo, que también ha presentado otras candidaturas. Conversando sobre los temas de interés nacional, será compartir un informe que hace la Policía Nacional, a propósito, lo hablábamos ayer, de los crímenes que día a día son la carta de presentación, lamentablemente, en la República Dominicana. Es que la policía ha informado que el fin de año pasó con menos crímenes, según la Policía Nacional. Y qué pena tener que decir que pienso que todo lo contrario. Hemos visto cómo la Policía Nacional insiste en dar cifras que cuando usted sale a la calle, cuando usted ve los medios de comunicación, cuando usted ve los periódicos digitales de cada provincia, los medios locales, usted ve que es todo lo contrario. Lo que vemos es un auge en materia de criminalidad. Cada día van más a aumento los asaltos y demás.
Y pienso que cuando vemos una Policía Nacional que insiste en maquillar las cifras de la realidad que todo el mundo conoce, que la gente ve, que la sociedad ve, entonces esto sigue aumentando el desprestigio que tienen las autoridades, el desprestigio que tiene la Policía Nacional y el descrédito que tienen nuestras autoridades. Decir la Policía Nacional que han disminuido los niveles de criminalidad es sacarle la lengua a un pueblo que sabe que es todo lo contrario. Yo pienso que la Policía Nacional debe asincerarse con el pueblo dominicano. Yo pienso que la Policía Nacional debe hacer en primer lugar un autorreconocimiento de las grandes faltas que tiene, de los grandes retos que tiene por delante, pero de ahí a insistir en maquillar cifras, en hablarle mentira al pueblo dominicano, eso se constituye como una irresponsabilidad que definitivamente tiene que ponérsele un freno, un stop, pero ya. Hemos visto cómo los crímenes van cada día en aumento y a propósito quiero compartir el lamentable de los más recientes hechos que han ocurrido en la República Dominicana, y esto a propósito del asesinato de una joven de nacionalidad puertorriqueña de unos 27 años de edad. Ahí la estamos viendo en pantalla, quien lamentablemente perdió la vida al ser asesinada por el joven Angelilis Marrero García. Esto se produjo en la casa de Terrero Gómez, en el sector de Villa Carmen, en Santo Domingo Este. Y el cuerpo, este asesino, según las informaciones que se tienen, la joven había venido a darle la información de que estaba embarazada, y este joven, Angelilis Marrero, fue tan desgraciado, tan malvado y tan diabólico que luego de que comete el hecho le hace una videollamada a la madre de esta joven, y cuando la llama le pide que ponga la cámara y le muestra a la hija en una bañera toda ensangrentada, la había apuñalado, y le dice a la madre, disculpen la expresión que la repito, según dijo la madre, te la maté por perra. Un hecho bastante lamentable. Reafirmo, el nombre de la joven es Angelilis Marrero García y el asesino es el dominicano Luis Eduardo Terrero Gómez. Esto ocurrió el pasado 31 de diciembre. La mató a puñaladas 7 días después de que había llegado a la República Dominicana a traerle la noticia de que estaba embarazada. Los restos de la joven, según las informaciones que tenemos aquí, leemos, los restos de su hija menor están en Santo Domingo, y el clamor de Mildred, el Departamento de Estados Unidos, las autoridades de Puerto Rico, es que él fue quien confesó, quien cometió el acto, y será extraditado a Estados Unidos para que lo juzguen las autoridades de esa nación, y los restos de la joven serán llevados a Puerto Rico para darle una cristiana sepultura. Un lamentable hecho, una muerte más que se suma a las cifras de asesinatos que ocurren en la República Dominicana, a la gran cifra estadística de los tantos crímenes que ocurren en el país, pero qué pena que frente a casos como este, que lamentablemente son los casos, son la carta de presentación de cada día en la República Dominicana, frente a esto tengamos autoridades, muy específicamente a una Policía Nacional, que insiste en decirle a este país mediante su vocero que las cosas van bien, que los niveles de criminalidad han disminuido, cuando usted sabe que es todo lo contrario. Usted sale a las calles y se entera de crímenes horrendos como este, pero también de crímenes menores, de asaltos, de robos, de estafas, entre tantos casos que lamentablemente pienso que este país hay que declararlo en emergencia. Repito, la Policía Nacional tiene el reto de asincerarse con esta nación, de asincerarse con este pueblo, de decirle la verdad, de hacer un autorreconocimiento de que las cosas no andan bien en esa institución, pero de no continuar hablándole mentira a este pueblo.
de no seguir maquillando las cifras de la realidad de criminalidad que ocurren en la República Dominicana. Recordarles que tenemos una encuesta, tenemos ahí algunas llamaditas, parece que estamos resolviendo un temita ahí, pero que tenemos antes de la pausa, dejamos abierta la pregunta para todo el que quiera llamarnos, y tenemos ahí los números en pantalla, 809-547-1158, respecto a quién cree usted que obtenga la victoria electoral en materia presidencial en el año 2024. Repito, sabemos que tenemos algunos candidatos ya corriendo, no oficiales, por un tema de ley electoral que aún todavía prohíbe eso. Además, los partidos políticos tienen el reto todavía de hacer como fecha límite octubre sus convenciones, ya sea mediante asamblea o primarias, para oficializar a sus candidatos. Hasta el momento, aunque no oficiales, sabemos que el PLD tiene su candidato único, que es Abel Martínez, que fue escogido mediante una consulta. Tenemos a la Fuerza del Pueblo, que tiene su candidato único. Ahí nadie puede aspirar más que el expresidente Leonel Fernández, que va por la Fuerza del Pueblo. El PRM, que aunque han corrido algunos vientos internos de algunas candidaturas, pues la dirigencia principal, la élite de ese partido, insiste en que el candidato sea el presidente Luis Abinader. Está apostando el PRM a una reelección del presidente Luis Abinader, aunque hay otras candidaturas allí que ya han ido cociendo, como es la candidatura del amigo Guido Gómez Mazara. También se ha propuesto al amigo Ramón Alburquerque, entre otras candidaturas, pero lo cierto es que en materia de numeritos vemos claramente que las grandes olas del Partido Revolucionario Moderno están promoviendo al presidente Luis Abinader, y está apostando este partido a una reelección del actual presidente de la República Dominicana. Y quedándonos en el PRM, quiero hacer un comentario respecto a cómo andan las cosas con el PRM en San Pedro de Macorís. Sabemos que la última semana del mes de diciembre recibimos por aquí al expresidente provincial del PRM, Héctor Luis Febles, mejor conocido como El Primo, un gran empresario y dirigente de las grandes mayorías de ese partido en San Pedro de Macorís. Estuvimos conversando sobre la situación del PRM, unos que otros conflictos que son naturales a lo interno de los partidos políticos, que se le busca salida o no. Pero quiero conversar respecto a la gestión municipal del PRM en San Pedro de Macorís, que la encabeza el joven Raimundo Ortiz, o Rafa PC, como se le conoce en San Pedro de Macorís, y realmente es preocupante la gestión municipal que se está dirigiendo desde el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Hemos visto a este muchacho, Rafa PC, muchacho joven, al cual el pueblo le dio la oportunidad de elegirlo como alcalde, que entró por la gran coyuntura de la famosa ola del cambio, que ni ellos sabían que le iban a ganar, pero al final obtuvo la victoria, y es el alcalde de San Pedro de Macorís. Lo cierto es que es bastante preocupante ver cómo este muchacho ha estado manejando ese ayuntamiento, esa gestión, esa alcaldía, como si se tratara de un negocio personal. Hemos visto cómo dispone de los fondos del ayuntamiento para favorecer a los amigos. Esto lo digo porque he podido observar en San Pedro de Macorís a amigos muy cercanos del alcalde, de hecho, funcionarios del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. El alcalde, de manera administrativa, sin pasarlo por la sala capitular, ha aprobado presupuesto para intervenir áreas específicas, para adecuarlas, no porque tengan la necesidad esas áreas de ser intervenidas, sino porque esa área que interviene, esa área hacia donde destina recursos, es una área donde un amiguito, miembro del ayuntamiento, funcionario del ayuntamiento, va a poner un negocio. Entonces el alcalde lo que hace es que de manera administrativa dispone de los recursos para que le acondicionen esa área a esa persona con recursos del ayuntamiento, y poder entonces crearles las condiciones para que esa persona con su negocio privado pueda lucrarse. Y eso es una acción que nosotros condenamos. El ayuntamiento y los recursos del ayuntamiento no deben ser puestos a disposición de amiguitos, de funcionarios del ayuntamiento. No,
Se supone que debe haber una política de darle prioridad a las grandes necesidades del pueblo. En vez de usted disponer de los recursos para beneficiar a un amigo, repito, funcionario del ayuntamiento, para acondicionarle un área para que ponga un negocio, usted tiene que ir a los barrios a elevar la dignidad, la calidad de vida de la gente, crearle las condiciones no a ese amigo, no a ese funcionario, sino a los sectores más vulnerables. Porque lo que ha ocurrido en San Pedro es, y hay que valorar por un lado, es que el gobierno dominicano ha hecho una importante inversión, pero esta inversión lo que ha supuesto es maquillar a San Pedro de Macorís. Usted va a San Pedro y le muestran desde fuera una ciudad bonita, pero cuando usted se mete a los barrios, la realidad es otra. Los barrios están cayendo a pedazos. Las juntas de vecinos no le están dando participación. No se está invirtiendo en los barrios, en elevar las condiciones de vida de la gente, no. Hemos visto, repito, valoro las inversiones millonarias que ha hecho el gobierno para lavarle la cara a San Pedro de Macorís. Pero se supone que la construcción de desarrollo de los pueblos debe ocurrir no es desde afuera hacia adentro, es desde los más interiores de los barrios hacia afuera, porque al final usted lavarle la cara a una avenida, poner una entrada bonita, eso no se traduce en desarrollo, eso no se traduce en elevar la calidad de vida de la gente, no. Se supone que las inversiones tienen que hacerse desde dentro hacia afuera. Vaya a los barrios, ilumine bien los barrios, cree las condiciones. Todavía en San Pedro de Macorís tenemos barrios sin asfalto, muchísimos, sin aceras, sin contenes, donde el colmadero que tiene un negocito después de las 7 de la noche no vende nada, porque la gente no sale en medio de un barrio lleno de matorrales, lleno de montes, lleno de basura, oscuro, a ir a comprar por el temor de ser atracado. Esa es la realidad de San Pedro de Macorís. Entonces este muchacho, este alcalde, lo que ha hecho es disponer de los fondos del ayuntamiento para beneficiar a un amigo, para crearle las condiciones para el negocio de ese amigo funcionario del ayuntamiento, y se olvida de las grandes problemáticas que tiene San Pedro de Macorís. Pero cuando usted analiza los múltiples contratos cuestionados que tiene ese ayuntamiento, y cuando usted investiga y ve cuáles son las empresas que se han estado beneficiando de los diferentes contratos que ha estado dando ese ayuntamiento, y usted investiga quién es el dueño de la empresa, pues resulta que en múltiples ocasiones son empresas de allegados del entorno, del círculo, del séquito del alcalde. Entonces, qué lamentable que a este muchacho se le diera la oportunidad de ser alcalde de San Pedro de Macorís, pero lo que ha hecho es hacerle fiesta al dinero de ese ayuntamiento para beneficiar a sus cercanos. Y eso lo decimos nosotros con responsabilidad, porque tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo en San Pedro de Macorís. Estamos hablando de un ayuntamiento que maneja cada año más de 500 millones de pesos. Sin embargo, no logramos ver en qué se están invirtiendo los recursos de ese ayuntamiento, con contratos cuestionables, con contratos que incluso han sido objetados por la Dirección General de Compras y Contrataciones, por las grandes falencias que tienen, por las grandes irregularidades que han presentado el momento de beneficiar a una empresa. Porque cuando ponen el pliego de condiciones para darle un contrato, hacen un pliego de condiciones a la medida de una empresa específica con la que, y lo digo con responsabilidad, se ha conversado previamente para adaptar este pliego de condiciones para que esa sola empresa tenga la posibilidad de que se le adjudique un contrato. A tal punto que las empresas serias que quisieran también tener participación en las obras, en los contratos que otorga mediante licitación y adjudicación el ayuntamiento, ni siquiera participan, porque participar le supone gasto de recursos, de tiempo, sabiendo que al final, aunque participen, no le será adjudicada la obra, en el sentido de que ya la obra ha sido comprometida. Audazmente, este muchacho que vemos en pantalla hacen obviamente su proceso de licitación para cumplir, entre comillas, con la ley, pero ya previamente se sabe a quién se le va a otorgar ese contrato, y es una irresponsabilidad. No es justo que nosotros, en un pueblo que tiene tantas necesidades, esté en estos momentos
momento siendo gobernado de manera municipal por un asaltante, porque lo que está ocurriendo en San Pedro de Macorís es que se ha asaltado el ayuntamiento. El ayuntamiento lo está dirigiendo un grupo de gente sin experiencia, que creen que lo saben todo y entonces están haciendo lo que se le antoje con los recursos de ese ayuntamiento, y alguien tiene que decirlo con responsabilidad. Están asaltando los recursos del ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Lo último que ocurrió en San Pedro de Macorís fue que un almacén que tenían por ahí con unas supuestas chatarras de camiones y demás del ayuntamiento, pues resulta que hasta eso se estaban robando, y hubo un regidor que, trasladándose por las calles de San Pedro de Macorís, se dio cuenta que había un camión que llevaba las chatarras que bastante caras se venden, y lo intervino y lo puso a disposición de la justicia, un regidor. Pero resulta que cuando se hacen las investigaciones, las supuestas chatarras se habían supuestamente vendido, se habían autorizado y demás, y el regidor no tenía conocimiento de eso. ¿Qué quiere decir? Que el ayuntamiento, mediante vía administrativa, ha estado haciendo negocios sin que el consejo de regidores tenga conocimiento de causa sobre lo que está ocurriendo administrativamente en ese ayuntamiento. Eso quiere decir que la sala capitular, los concejales no tienen voz, no tienen participación, echan a un lado a los regidores, y el que no esté a favor del alcalde y de la administración, pues simplemente no tiene voz ni peso en esa sala capitular, en ese ayuntamiento, y es un don nadie o una doña nadie en ese ayuntamiento. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que corregir, esas son de las cosas que nosotros no podemos permitir, y esas son de las cosas que nosotros con responsabilidad tenemos que enfrentar. No podemos permitir que ese ayuntamiento siga siendo asaltado por un alcalde irresponsable, por un alcalde que cree que lo sabe todo, pero que no sabe absolutamente nada. A tal punto que este muchacho cuenta con el rechazo de la principal dirigencia de su propio partido en San Pedro de Macorís, porque llegó con el apoyo de este partido, y tan pronto llegó a la alcaldía, pues entonces lo pateó a todos. Ya yo soy el alcalde, y los dejó a un lado, y entonces esa dirigencia lo está dejando correr, y no será el pueblo el que lo va a sacar en el 2024, es su propio partido. Es su propio partido que lo va a sacar del ayuntamiento. Lo último que ha hecho ese alcalde, y lo digo con responsabilidad también, es que cuando lo cuestionan sobre sus actuaciones institucionales con el partido, porque nadie quiere saber de él en el partido, las principales dirigencias, pues él dice que él está tranquilo, que las bases del partido le van a tener, por ni siquiera utilizar el término, porque él va a construir su partido, que él va a construirle el partido allá. Y cuando se le cuestiona con qué recursos, se queda callado. Cuidado si lo hará con los recursos del ayuntamiento, quién sabe. Pero él dice que no, que él está tranquilo, que las bases se le van a tener que arrodillar, que la dirigencia se le va a tener que arrodillar. Esa es la locura que tiene ese alcalde, Raimundo Ortiz. Pero repito, el poder no es para siempre. Hay un pueblo que de manera responsable estará cuestionándolo, que estaremos diciendo las cosas malas que está haciendo, y que estamos esperando el año 2024 para sacarlo de ahí, porque lo que le hace falta a esa provincia es autoridades honestas, serias, transparentes, y no que San Pedro de Macorís siga siendo en materia municipal dirigida por un grupo de asaltantes, gente sin experiencia, que creen que lo saben todo, pero que verdaderamente no saben nada. Hoy queremos hacer, en esta etapa final, una alerta a todos nuestros televidentes, y esto a raíz de que la Policía Nacional apresó una red criminal que citaba a personas a través de las redes sociales para asaltarlos. Estamos hablando, según la información, me permito leer, de 5 individuos, entre ellos un venezolano, que fueron apresados por supuestamente conformar una banda criminal que se dedicaba a usar las aplicaciones de Tinder, Grindr, Bombo, Facebook, Instagram, WhatsApp y Badoo para citarse con personas a quienes luego asaltaban. Los detenidos por los agentes policiales adscritos de la Dirección Central de Investigación, el DICRIN, son Yildre Mejía Villarrué, el Chamo, de nacionalidad venezolana,
Jesús Ramón, Hilary Cordero, evangelista, Maes Giselle Díaz, la más codiciada, oigan qué apodo, y Alana Michelle Batista. Estos 5 individuos, entre ellos un venezolano, repito, fueron apresados por supuestamente conformar esta banda criminal que se dedicaba a usar estas aplicaciones mencionadas para citarse con las personas y luego asaltarlas. De acuerdo con el informe, Mejía Villa, el Chamo y Jesús Ramón, en horas de la madrugada del pasado lunes 2 de enero, con un cuchillo en mano, despojaron a un ciudadano de 2 guillos de oro, una gorra, un perfume, una cadena, un reloj, 2 celulares y la suma de 30,000 pesos y $400 en efectivos. El hecho tuvo lugar en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. El llamado que hago a la población, a la sociedad, y es que este caso no es nuevo. Hemos visto múltiples casos, incluso peores que esto, donde citan a la persona mediante estas aplicaciones de citas, y que en múltiples casos hemos visto que esto termina en desgracias. Hay víctimas que se resisten a este tipo de asaltos y muchas veces eso termina con la muerte de los mismos, pues lo acuchillan o le dan un tiro y los tiran por ahí por un monte y ahí se acabó la película. Entonces, en ese sentido, a esa gente que andan de alegres por la vida, metiéndose en aplicaciones de citas y demás, hagan la atención, pongan atención en este tipo de noticias. Gracias a Dios esta banda ya ha sido desarticulada, han sido apresados, pero dejen la alegría porque estas aplicaciones se prestan para que múltiples bandas hagan este tipo de actos que, repito, en muchas ocasiones matan a sus víctimas. Tenemos una llamadita por ahí. Adelante, ¿quién controla y desde dónde? Aló. Saludos. Buen día. ¿Quién controla y desde dónde? Del 24 de abril. ¿Cómo está, la doctora Morales? Carmen? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Estaba todo bien, oyendo ahí la noticia de la banda que desarticularon, gracias a Dios. Gracias a Dios, doña Carmen, un grupo de desapresivos. Oh, sí, doña Carmen. No, a mí no me... Dígame. La pregunta yo estoy llamando para... para la encuesta. Tenemos una encuesta, Carmen. Usted que es una mujer de experiencia política. Claro. ¿Quién cree usted que se va a poner la ñoña en el 2024? Luis Abinader Corona. Luis Abinader. Sí. Luis Abinader, doña Carmen, del 24 de abril. Bueno, ahí tenemos la primera llamada. Luis Abinader Corona, ese que va a ganar. ¿Y por qué, doña Carmen? ¿Basado en qué? Bueno, yo misma no estoy tan en política. Pero eso es lo que usted percibe. Ustedes saben lo que yo estoy pasando, lo que yo pasé. Claro. Sí, pero yo percibo eso. Ajá. Bien, muchísimas gracias. Que él va a ganar. Ahí estuvimos conversando. Ok, está bien. Muchas gracias. Con doña Carmen del sector 24 de abril, San Pedro de Macorís, que en su llamada ya dice que Luis Abinader se pondrá nuevamente la ñoña. Ya doña Carmen lo religió. Recordarle, tenemos el número en pantalla, 809-547-1158. ¿Quién cree usted que se va a poner la ñoña, la banda presidencial en el año 2024? Mientras recibimos otra llamada, continúo con el tema que estábamos tocando. Tenemos otra llamada ahí en línea. Adelante, ¿quién controla y desde dónde? De aquí, de San Cristóbal. De San Cristóbal, ¿con quién hablamos? Soy Joan Suero, de aquí. Joan, cuéntanos, Joan. Sobre la impuesta, vamos a cambiar, vamos para el cambio 2024, Leonel Fernández. Leonel Fernández, para el 24, sí. Joan. Leonel Fernández, 2024. Bien, muchísimas gracias. Ahí estuvimos recibiendo desde bien, San Cristóbal. Igualmente. Un saludo a los televidentes de San Cristóbal, que fielmente cada día sintonizan Controlando la Mañana. Continuamos con el tema que estábamos tocando y ese llamado que hacemos a la población dominicana a propósito de estas aplicaciones que han tenido un gran auge en la República Dominicana para el tema de las citas. Citaba, por ejemplo, Tinder, leíamos ahí Badoo, Bombo, Grindr, y aquí desde Controlando la Mañana, lamentablemente hemos dado la información
meses anteriores de situaciones que se han dado, de citaciones que se han dado por estas aplicaciones. Tal es el caso del joven de la Liga Municipal Dominicana de Los Alcarrizos, que fue citado por una de estas aplicaciones para conocerse con una persona, y que cuando se reunieron, me parece en kilómetro 24, 25, próximo a Pedro Brán, pues fue asaltado por un grupo de desaprensivos que lo asaltaron, lo mataron, cogieron su vehículo, el dinero que tenía, sus tarjetas, y luego ese carro vino a aparecer en Cotuí, me parece, y de por medio le quitaron la vida a este joven. Lo propio ocurrió en San Pedro de Macorís con otro joven, también fue asaltado, despojado de su pasola y también se le dio muerte. Entonces hay que ser medidos con este tipo de aplicaciones que no son nada seguras. Cualquiera busca una foto en redes sociales, dice que, y se presta para cualquier tipo de asalto y fechoría. Tenemos otra llamadita. ¿Quién controla y desde dónde? Tony Cava de Cotuí. Disculpe. Tony Cava de Cotuí. Adelante, Tony, desde Cotuí. El voto es necesario por Leonel. ¿Por qué? Por Leonel Fernández. Bien, muchísimas gracias, Tony Cava de Cotuí. Tony dice que Leonel, tenemos dos llamaditas ya de Leonel Fernández y una de Luis Abinader. Al parecer, eso que dicen las encuestas es tal, de que el empate y de que las preferencias están alrededor de estos dos candidatos, y que en un tercer lugar, según las encuestas que nos llegan a Controlando la Mañana, hasta el momento en un tercer lugar, Abel Martínez, alcalde de Santiago y candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Estamos ya a poco menos de 2 años de las elecciones presidenciales. Sabemos que ya este año empezó muy activo políticamente hablando. El primer gran reto de los partidos políticos son las elecciones de febrero del año 2024, que son las elecciones municipales, las cuales trazan la ruta de cómo irán las cosas en las elecciones presidenciales y congresuales del año 2024. Es el principal reto, las candidaturas y las victorias locales que se tienen que dar alrededor de los ayuntamientos, donde se eligen a los candidatos, a los alcaldes o alcaldesas y a los concejales o regidores. Es el primer gran reto que tienen los partidos políticos, pues como anden las cosas en febrero, se puede traducir o proyectar de cómo andarán las cosas en las elecciones presidenciales. Repito, hasta el momento tenemos 3 candidaturas importantes en la República Dominicana, una encabezada por el partido de gobierno, el PRM, que aunque no es una candidatura oficial, se ha insistido la dirigencia, las grandes élites de este partido, de reelegir al presidente Luis Abinader. Por otro lado tenemos a la Fuerza del Pueblo con su candidato único, que es el doctor Leonel Fernández, y en tercer lugar el candidato Abel Martínez por el PLD, que también ya fue elegido mediante una convención llamada consulta, que deberá entonces en octubre, cumpliendo con las disposiciones de la ley de régimen electoral, mediante una asamblea, certificar o ratificar a Abel Martínez como su candidato ya de manera oficial. Imagino los partidos políticos apostarán en su mayoría a hacer asambleas o convenciones mediante asambleas para elegir a sus candidatos, en el sentido de que ninguna de estas fuerzas políticas tienen más candidatos. En el caso del PRM, a pesar de que tenemos, por ejemplo, a un Ramón Alburquerque que está aspirando a un Guido Gómez Mazara, pues ya se le envió un mensaje claro a estos candidatos de que el partido, el PRM, no apuesta a hacer primarias, sino a hacer asambleas. Y sabemos que las asambleas de delegados, la mayoría de los delegados están a favor del gobierno y harán lo que dispongan las autoridades del partido. Tenemos otra llamadita por ahí. ¿Quién controla y desde dónde? Sí, buenos días. Marta Gutiérrez desde Los Alcarrizos. Marta Gutiérrez. Marta, ¿cómo andan las cosas por Los Alcarrizos? Ahí medio lentona, pero acostumbrándonos al sistema en el que nos tiene el gobierno actual. ¿Y esos delincuentes, Marta? Sabemos que se dieron muchos casos allá. A la orden del día. A la orden del día, muy lamentable. Marta, la encuesta, ¿quién cree usted que se pondrá la banda presidencial en el año 2024 y por qué? El líder, Leonel Fernández. El líder, Leonel Fernández. Claro que sí, no tiene competencia. Ay, lo dijo. Bien, muchísimas gracias, Marta, desde Los Alcarrizos. Un saludo a los amigos televidentes de Los Alcarrizos.
Sabemos que las cosas andan media calentonas por allá con una serie de bandas y desapresivos que tienen al grito a esa importante comunidad, uno de los municipios más importantes en materia de población del Gran Santo Domingo. Hasta aquí ha llegado su espacio Controlando la Mañana. Recordarles que estamos con ustedes cada día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Su Mundo TV. La encuesta la ganó el doctor Leonel Fernández, 3 llamadas a su favor, 1 el presidente Luis Abinader. Nos vemos mañana de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Pasen un feliz resto del día y que Dios les bendiga.